Hola, bienvenidos y bienvenidas a Legal Lab. En esta oportunidad analizaré al proceso constitucional de habeas corpus. Este proceso, junto al proceso constitucional de habeas data, el de cumplimiento y el de amparo, protegen la parte dogmática de la Constitución, es decir, aquella en la cual se reconocen los derechos fundamentales. Ello, en nuestra Constitución actual, Constitución de 1993, se plasma a través del artículo 2 y artículo 3 de la misma. Respecto al concepto del proceso constitucional de habeas corpus, lo podemos entender como aquel proceso constitucional de la libertad, el cual tiene como misión proteger el derecho a la libertad individual y los derechos conexos a este derecho fundamental. Ello en un escenario donde una persona, una autoridad o en todo caso un funcionario vulneren este grupo de derechos o amenacen con hacerlo. El proceso constitucional de habeas corpus nace con su regulación en la Carta Magna de Juan Sin Tierra en el año de 1215. Ahora, en nuestro ordenamiento jurídico constitucional se le regula por primera vez en la Constitución de 1920, donde se le asigna la misión de proteger el derecho a la libertad física. Luego, en la Constitución de 1933 se le asigna la misión de proteger a todos los derechos fundamentales, lo cual ocasiona un caos a nivel de los procesos judiciales y esto se soluciona en parte a través de un decreto legislativo emitido en el año de 1968 en el gobierno dictatorial de Velasco Alvarado, planteándose la existencia de dos tipos de habeas corpus, el civil y el penal. Este último se encargaría de resguardar el derecho a la libertad personal, mientras que el civil protegería al resto de derechos fundamentales. Posteriormente, en la Constitución de 1979, al habeas corpus se le plantea como objetivo proteger el derecho a la libertad personal y a la integridad, mientras que al proceso de amparo se le asigna la misión de resguardar al resto de derechos fundamentales. Finalmente, en la Constitución actual, Constitución de 1993, se le plantea como objeto al proceso en comentario la protección del derecho fundamental a la libertad individual y los derechos conexos a este derecho fundamental. Cabe destacar de que este proceso constitucional de habeas corpus y el resto de procesos constitucionales son regulados en el Código Procesal Constitucional. En el artículo 25 de este cuerpo normativo se establece un listado de 17 derechos constitucionales, los cuales precisamente están relacionados con el derecho a la libertad individual y derechos conexos a la misma, los cuales serán protegidos por el proceso constitucional de habeas corpus. Ahora, respecto a los tipos de habeas corpus, encontramos cerca de una decena de tipos de habeas corpus, los cuales han sido desarrollados principalmente a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Encontramos dentro de esta tipología al habeas corpus reparador, al restringido, al correctivo, al preventivo, al traslativo, al instructivo, innovativo, conexo y excepcional. Bien, ahora me voy a abocar a explicar cada uno de estos desde el punto de vista de su misión y el contexto donde se va a utilizar. Comencemos por el habeas corpus reparador. Este habeas corpus tiene como misión evitar que se produzcan restricciones arbitrarias a la libertad física. Ello en un escenario donde a través de una orden policial, mandato judicial o decisión de una persona se restrinja arbitrariamente la libertad física de una persona. Puedo plantear como ejemplo el hecho de que una persona que ha cometido un delito y ha cumplido la pena privativa de libertad que acarrea la comisión de ese delito, a pesar de haber cumplido su pena privativa de libertad, continúa en prisión. En ese contexto se puede utilizar el habeas corpus reparador, o también en un escenario donde una persona decide internar en un centro psiquiátrico a un familiar suyo sin mediar consentimiento de esta última o sin mediar interdicción civil. También en ese escenario se puede utilizar el habeas corpus reparador precisamente para reparar las cosas al estado anterior del hecho transgresor. Continuamos con el habeas corpus restringido.
el habeas corpus restringido tiene la finalidad de evitar que se ocasionen perturbaciones a la libertad de locomoción. Ello en un escenario donde se presenten obstáculos a la libertad de tránsito, es decir, a la libertad en sí de transitar. Por ejemplo, si es que en determinado distrito de la ciudad se coloca una reja, un grupo de personas colocan una reja para evitar que la mayoría de ciudadanos transiten por ciertas calles, ellos sin mediar un mandato administrativo de por medio, entonces en ese contexto se puede utilizar este habeas corpus restringido, el cual va a proteger el derecho a la libertad de locomoción. Continuamos con el habeas corpus correctivo. El habeas corpus correctivo va a tener la misión de proteger los derechos constitucionales de las personas que se encuentran en prisión. Ello en un escenario donde una autoridad de forma autoritaria establezca de que el cumplimiento de una prisión se dé en condiciones más duras, ¿no? Se plantee el agravamiento de las condiciones en las cuales se está cumpliendo una prisión a consecuencia de la comisión de un delito. Entonces, puedo plantear como ejemplo el hecho de que una autoridad penitenciaria establezca que determinado grupo de prisioneros tengan que realizar trabajo físico a cierta hora del día. Entonces, en ese escenario se está agravando claramente las condiciones en las cuales se está cumpliendo la pena privativa de libertad. Y también obviamente se está transgrediendo los derechos fundamentales de ese grupo de prisioneros. Para que cesen estas actividades transgresoras, se puede plantear este habeas corpus correctivo. Bien, vamos analizando 3 tipos de habeas corpus hasta el momento. Ahora continuamos con el habeas corpus preventivo. La misión de este va a ser evitar que en el futuro se restrinja el derecho a la libertad física. Ello en un escenario donde, a través de amenazas ciertas e inminentes, precisamente se amenaza a una persona con restringir su libertad física. Puedo plantear como ejemplo el hecho de que una persona reciba constantemente amenazas si es que no entrega cierta cantidad de dinero. Amenazas con limitar su libertad física, es decir, en sí, una amenaza de secuestro si es que no se entrega determinada cantidad de dinero. Si las amenazas son ciertas e inminentes, entonces es completamente viable plantear este habeas corpus preventivo para evitar que en el futuro se produzca la restricción a la libertad física de esa persona que está recibiendo amenazas contra su libertad. Bien, continuamos con el habeas corpus instructivo. El habeas corpus instructivo va a evitar que se produzcan las denominadas desapariciones forzosas. Ello en un escenario donde, frente a la detención de una persona por parte de una autoridad, posterior a ello, no se le encuentra la misma, es decir, desaparezca. Como por ejemplo, si es que un grupo de policías detiene a una persona y luego de dicha detención no se le encuentra la misma, es decir, desaparece, en ese escenario se puede plantear el habeas corpus instructivo. Continuamos analizando al habeas corpus traslativo. El habeas corpus traslativo va a tener en sí la misión de evitar que se afecte el derecho al debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva de una persona que está siendo investigada en el marco de un proceso penal y que fruto de dicha investigación y proceso hay la posibilidad que se restrinja su libertad al encontrársele culpable de la comisión de un delito. Entonces, en ese escenario de un proceso penal, si es que existe, por ejemplo, demora en los plazos del proceso, o en todo caso se afecte directamente los derechos al debido proceso de la persona que está siendo investigada, se puede utilizar este tipo de habeas corpus, el habeas corpus traslativo. Bien,
Continuando con la exposición de los tipos de habeas corpus, ahora vamos a revisar al habeas corpus innovativo. El habeas corpus innovativo tiene la misión de que no se vuelvan a producir restricciones contra el derecho a la libertad física o en todo caso amenazas a este derecho en cuanto a restricciones. Entonces, si bien es cierto, ya cesó la amenaza o ya cesó la vulneración del derecho a la libertad, a pesar de ello, se puede solicitar la tutela jurisdiccional del Estado para que a través de este recurso de habeas corpus, el habeas corpus innovativo, no se vuelvan a producir ese tipo de situaciones que restringen derechos a la libertad, relacionados con la libertad, o amenacen con restringirlos. Entonces, este habeas corpus innovativo tiene la misión de evitar que nuevamente se produzcan vulneraciones al derecho a la libertad y derechos conexos. Continuamos con el habeas corpus conexo. El habeas corpus conexo tiene la misión de resguardar todos aquellos derechos relacionados con la libertad individual y que no son protegidos por los habeas corpus que he mencionado y explicado hasta el momento. Por ejemplo, a través de este habeas corpus se puede resguardar el derecho a elegir el abogado de elección, el abogado que yo elija. También se resguarda el derecho que tienen todas las personas de no autoinculparse en el marco de un proceso penal. Bien, y finalmente tenemos al habeas corpus excepcional. Este habeas corpus va a evitar que se restrinjan de forma desproporcionada y sin razón derechos constitucionales en el marco de un estado de excepción. Sabemos que los estados de excepción donde se restringen derechos son viables en la mayoría de ordenamientos jurídicos y obviamente en el nuestro, como por ejemplo en un estado de emergencia, un estado de sitio. Ahora, si bien es cierto que el Estado tiene potestad para restringir derechos y además también es correcto afirmar que ningún derecho constitucional es absoluto, estas restricciones tienen que ser proporcionales y tienen que ser razonables. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia se han restringido a través del estado de emergencia una serie de derechos fundamentales. Dentro de ellos, el derecho a reunirse, la libertad de locomoción, entre otros. Pero planteemos como ejemplo, ojalá no suceda, un escenario similar como este, el de la pandemia, y que además de los derechos ya mencionados, restringidos, también se restrinja el derecho a la libertad de expresión. Entonces, frente a ese suceso se podría plantear este habeas corpus excepcional, ya que no existe ninguna razón, ni tampoco es proporcional, restringir la libertad de expresión en ese contexto, ¿no? Un contexto de pandemia similar al que hemos pasado. Entonces, si existe una restricción desproporcional y que no es razonable en un estado de excepción, entonces en ese contexto podemos utilizar el habeas corpus excepcional. Bien, en este video entonces hemos analizado el concepto del habeas corpus, del proceso constitucional de habeas corpus, una breve historia de este proceso, sus antecedentes constitucionales a nivel de su regulación y también hemos revisado los tipos de habeas corpus, los cuales han sido desarrollados principalmente a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Espero que este video haya sido de su agrado. Nos vemos hasta otra oportunidad. Adiós.